Y pues la articulación del hombro, que como estábamos mencionando, clavícula, escápula y húmero, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. También es importante que entonces podamos diferenciar cuando lleguemos a ver aquí las estructuras o el estudio de estas imágenes. Una cosa es tomar radiografía de omóplato o escápula y otra cosa es tomar radiografía del hombro. ¿Listo, muchachos? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. También es importante que tengamos en cuenta, chicos, la radiografía de húmero, que pues va a ser con algunas proyecciones básicas, las articulaciones, en este caso articulación del codo o articulación de la muñeca, que van a tener algunas variaciones dependiendo de lo que yo necesite. Generalmente cuando yo hablo de miembro superior o cuando yo hablo a nivel de estructuras o articulaciones, cuando yo quiero estudiar articulaciones, me voy a encontrar que por naturaleza voy a tener más proyecciones. Diferente a lo que sucede cuando yo estudio un hueso largo. Generalmente los huesos largos, húmero, antebrazo, por ejemplo, para este caso, o algunos huesos que por naturaleza o su estructura anatómica son más sencillos, como en el caso de la clavícula, pues no van a tener tantas proyecciones, como si sucede en este caso con las articulaciones del hombro, del codo o de la muñeca. ¿Sí? Porque yo por naturaleza tengo que empezar a ver o voy a tener otras indicaciones. Casi siempre la mayoría de alteraciones se van a dar a nivel articular. Por ejemplo, yo en huesos largos puedo tener una osteomielitis, puedo tener un posoperatorio de una fractura, un trauma, ¿cierto? Pero a nivel articular, yo también puedo tener algunos aspectos, por ejemplo, degenerativos, como en el caso de la artrosis. Entonces, hay algunas variaciones, ciertas proyecciones para poder ver esos espacios articulares. Y esto lo hablo a nivel general de la imagenología. ¿Listo? Entonces, para entrar en contexto, vamos a empezar con la mano, que es de los estudios iniciales o como por donde vamos a abordar ese miembro superior. Y vamos a ir extendiéndonos a lo largo del abordaje de las temáticas hasta el hombro. ¿Listo? Hoy seguramente en este espacio no llegaremos seguramente hasta hombro, porque mi intención no es abarcar cantidad de temas, sino que realmente lo que veamos quede claro, quede acorde a lo que podemos ir entendiendo, que no nos saturemos de un montón de temas, sino que podamos ir abordándolo de a poquitos, porque se irán dando cuenta que este tema pues es nuevo para ustedes, que ya entra en el campo disciplinar y pues obviamente esto amerita ir con cierto detalle. Entonces, chicos, normalmente cuando hablamos de la mano, pues vamos a encontrarnos obviamente esa articulación, en este caso, la llamada articulación de la muñeca, pero que también podemos tener una articulación llamada radiocarpiana, ¿cierto? Aquí tenemos el huesito radio, el cúbito, y que va a articular en este caso el radio con los huesos del carpo. Es importante que revisemos la anatomía, que nos acordemos cómo se llaman esos huesitos. Entonces, que vamos a ver en este caso el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el grande, el ganchoso, el trapecio, el trapezoide, el pisiforme, que vamos a tener todos estos huesitos importantes allí en el carpo, porque incluso hay algunas proyecciones que me van a servir más para ver algunos huesos del carpo que otros. Por ejemplo, en el caso del escafoides, que es uno de los que más puede llegar a fracturarse o puede llegar a sufrir ciertos traumas en el caso de los huesitos del carpo, ¿sí? Sin de querer decir que los otros no. Ahora, usualmente cuando nosotros hablamos de huesos del carpo, vamos a encontrarnos de que hay algunas otras técnicas de imagen, por ejemplo, por hoy la tomografía es una de las técnicas de imagen que ha venido abordando todo este tema de estructuras pequeñas. Entonces vamos a encontrar de pronto que ordenen una tomografía de mano, que ordenen, por ejemplo, algunos estudios ya articulares que nos permiten hacer, por ejemplo, reconstrucciones tridimensionales, pero no podemos olvidar lo básico. ¿Sí? Siempre vamos a partir de una radiografía. Y ya si de pronto vemos que no es lo suficientemente diagnóstica y que nos podemos apoyar en otras técnicas, pues allí vamos a tener la posibilidad de tener esas técnicas de imagen de apoyo. Aún teniendo una tomografía tridimensional, todavía puede existir
una radiografía o la necesidad de una radiografía, por ejemplo, para la planeación de una cirugía. Entonces, es importante que partamos de esos conceptos básicos y que de pronto nos quitemos de la idea que como hay otras técnicas, pues ya hay ciertas proyecciones básicas, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí también entonces vamos a encontrarnos en esta radiografía de mano, pues vamos a ver claramente nuestros metacarpos, ¿cierto? Del primero al quinto, con sus respectivas cabezas del metacarpo, la cabeza del metacarpiano. Vemos aquí las falanges y aquí corrijo otra cosita que me encontré en los trabajos. No es que esté mal dicho, pero tenemos que ir evolucionando un poco con lo que normalmente nos ha venido mostrando el contexto clínico. Hace algunos años, y de pronto en algunos lugares o algunos especialistas todavía las mencionan así, pero no es lo más común, hablaban de falange, falangina y falangeta, ¿cierto? Por acá. Pero normalmente ya el contexto a hoy se conoce más como falange proximal, que es en este caso lo más cercano a la línea media, ¿cierto? O sea, si yo tengo aquí mi mano, pues lo más cercano a la línea media va a ser esta parte, que es la proximal. Y pues lo más alejado de la línea media, en este caso lo más extremo, pues va a ser la falange distal. Obviamente, del segundo al quinto dedo vamos a tener una falange medial, ¿sí? En este caso, el primer dedo solamente vamos a tener distal y proximal, ¿vale? Por eso es que además vamos a ver unas variantes o vamos a tener en cuenta unas variantes al momento de tomar una radiografía del primer dedo a tomar una radiografía del segundo al quinto dedo. ¿Listo? Aquí nos vamos a encontrar entonces que pues también esta imagen es un poco ilustrativa, nos está mostrando sobre lo que sería una radiografía de mano, pues todas estas estructuras, ¿listo? Entonces, falange proximal, falange medial, falange distal. Fíjense que aquí solamente tenemos proximal y distal. Todos los huesitos, en este caso el metacarpo, los huesitos del carpo, articulación radiocarpiana, porque acuérdense que el cúbito como tal no articula con los carpos, solo articulan aquí radio y cúbito con una articulación radiocubital. Algunos textos le llaman cúbito radial, pero pues vamos a tener en cuenta esas diferencias. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí ya vamos a partir de algo. Vamos a tener en cuenta que siempre, y esto también lo corrijo de lo que me encontré en algunos de sus trabajos, vamos a tener en cuenta los criterios de evaluación que pueden aplicar casi que para todas las estructuras o para todos los estudios radiológicos. Sin embargo, ya cuando vayamos viendo estudio por estudio, nos vamos a dar cuenta de esos criterios de evaluación específicos. Yo les decía en la webconferencia anterior que es como ese checklist que debe ir cumpliendo cada imagen para saber si está bien adquirida o no, si es de verdad valorable, si es diagnóstica, si me sirve para poder tener una deducción clínica, ¿sí? En esos criterios de evaluación vamos a encontrarnos algo que casi que todos los estudios deberían cumplir, ¿sí? Primero, se debe ver siempre tejido blando y tejido óseo. Si da lugar, se debe ver el componente graso, ¿sí? Que se ve una variante como entre esa escala de grises a la que estamos acostumbrados. Recuerden ustedes que el tejido óseo en una radiografía se va a ver más radiopaco, es decir, más blanquito. En algunos casos vamos a tener un componente aéreo, el aire, que en este caso se va a ver más radiolúcido. Las estructuras no se deben superponer, o sea, no me debe quedar, por ejemplo, una mano, un dedo montado encima del otro, a no ser de que haya como, no sé, alguna deformidad o alguna situación externa. Permítanme un segundo, muchachos, que tengo aquí una acompañante adicional en la sesión el día de hoy.
Listo, muchachos, nuevamente, qué pena con ustedes, pero pues tengo un asistente de 3 añitos aquí al lado mío, entonces, usualmente a esta edad son todavía un poco demandantes de atención, pero bueno. Entonces, chicos, es importante que miremos si hasta ahí vamos claros, si hay dudas, si estamos bien hasta ahí. Cuéntenme, ¿cómo vamos hasta ahí? Sí, está bien, profe. Listo, muy bien, vamos entonces a continuar. Entonces, es importante que, a no ser de que tengamos alguna deformidad o alguna variante anatómica, algo extraño, lo ideal es que no se nos superpongan estas estructuras, de ahí que podamos garantizar en la medida de lo posible un buen posicionamiento. Ahora, habrán casos, y esto que no se nos vuelva costumbre, pero habrán casos en donde definitivamente la estructura anatómica no se podrá posicionar como tal dice el libro, ¿sí? Que hay muchas variantes externas. Un paciente en politrauma, un paciente con un posoperatorio, con situaciones que puede que dificulten esa posición adecuada, pero debemos tratar al máximo de hacerlo tal como lo plantea el componente teórico o de tratar de ser recursivos para poder ubicar de la mejor manera la estructura y que no nos ponga en riesgo obviamente la integridad de nuestro paciente, pero que sí nos garantice que se vea bien. Sí, no nos podemos quedar, y esto es súper importante cuando nosotros hacemos una imagen diagnóstica, que por lo menos tengamos dos vistas, ¿sí? Generalmente una anteroposterior o una posterior-anterior según sea el caso y una lateral, ¿sí? Hay fracturas, por ejemplo, que en una proyección no se van a ver o se van a ver como algo muy leve, pero cuando hacemos una segunda proyección nos damos cuenta del desplazamiento, nos damos cuenta de muchas variantes que de pronto no consideramos en una sola imagen, ¿sí? Entonces, siempre, siempre y en imagenología, ya si hablamos de tomografía, pues serán reconstrucciones en diferentes planos, si hablamos de resonancia, pues serán secuencias, en este caso de la radiografía convencional, pues serán proyecciones, pero siempre, siempre es muy importante que tengamos más de un panorama, de una vista, ¿sí? Por eso si ustedes se van a dar cuenta que en todas las estructuras anatómicas hay por lo menos dos proyecciones básicas, ¿sí? Cuando una proyección que es básica, quiere decir que sí o sí debería ir en el estudio de cualquier estructura anatómica. Ya hay otras proyecciones que se consideran como proyecciones adicionales. Esto quiere decir que se usan según sea el caso. Se van a encontrar, sin embargo, que en algunas instituciones puede que algunas proyecciones adicionales sean parte de ese componente básico. Y eso va a depender mucho también como del médico radiólogo con el que estemos trabajando. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. También en el caso de las estructuras anatómicas, sobre todo los miembros superiores e inferiores, se debe tener en cuenta que se incluyan todas las estructuras y articulaciones. Por ejemplo, si yo estoy tomando un antebrazo, que se vea la muñeca y el codo. Si yo estoy tomando, por ejemplo, la muñeca, pues que se vea parte de los huesos de los metacarpos y se vea parte de cúbito y radio. Siempre yo tengo límites de referencia para saber de que toda la estructura quedó incluida, ¿sí? Ahora, vamos a darnos cuenta de algo, y es que en los libros o en la literatura nos plantean esto de la división del chasis, ¿sí? Nosotros hemos hablado en conferencias anteriores que esto va a variar dependiendo del equipo que estemos utilizando. Claramente, si estamos utilizando un detector, pues no vamos a tener en cuenta de pronto ese concepto de división del chasis, ¿cierto? Pero si hablamos de un CR, de un chasis con digitalizador o de un chasis convencional, lo ideal es hacer esta división del chasis. Ahora, todavía cuando usamos CR, hay algunos casos en que ya no hacemos división del chasis y podemos adquirir las imágenes individualmente. Ya esto depende de las opciones que nos permite el software, si nos permite recortar imágenes, si nos permite duplicarlas. Ya vamos a ver la practicidad. Pero este concepto de división del chasis surgió mucho cuando nosotros usábamos chasis análogos, es decir, del uso de películas dentro del chasis, y estas radiografías, estas placas, pues obviamente debían optimizarse. Entonces debíamos incluir por lo menos dos imágenes en una sola película,
o debíamos, por ejemplo, optimizar para todos los efectos de archivo, efectos financieros, porque obviamente el costo de estas películas pues es bastante alto, por el tema de optimizar químicos. Bueno, se optimizaban muchos recursos con esta división del chasis. Ahora, hoy por hoy, pues si se puede, esto también nos ayuda a optimizar tiempo. Por ejemplo, si en un chasis CR tomamos dos imágenes en uno solo, pues claramente vamos a procesar un solo chasis, pero vamos a obtener de una vez las dos imágenes. Entonces nos ayuda en algunos casos a optimizar tiempos, ¿sí? Sin embargo, se van a dar cuenta que este tema de la división del chasis puede llegar a cambiar de acuerdo al contexto, es decir, de acuerdo a la clínica en donde estemos, las condiciones de los equipos, el software, pueden haber muchas variables que nos influyen en este concepto de la división del chasis. Sin embargo, para efectos generales, yo aquí les voy a hablar de lo que tendría el protocolo usualmente como si trabajáramos todavía con radiografías análogas, ¿sí? Claramente, también les voy a decir que hay algunas instituciones en donde no contamos con estos chasis específicamente y pues obviamente tendremos que hacer uso de lo que tenemos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tratar de contemplar todos los panoramas para que ustedes se puedan acercar un poco a lo que podrán encontrarse en su entorno práctico. Sin embargo, pues seguramente no va a ser la totalidad de las cosas. Siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Para estos efectos, por ejemplo, aquí nos vamos a encontrar, o esta figurita que intenté yo aquí inventar, sería el chasis, y aquí hay un recuadrito más pequeño, que es esa marca en donde normalmente se ponían los datos del paciente, o esa marquilla a la derecha del paciente. Si ustedes se fijan aquí frente a su pantalla, pues esa marquita está a su derecha, ¿cierto? Entonces, en ese orden, yo veo que aquí hay una lineecita en la mitad, ¿cierto? Quiere decir que este chasis está dividido en dos partes. ¿Listo? Y si se dan cuenta, está un poco más ancho que largo, quiere decir que está horizontal. Yo voy a mostrarles, por ejemplo, permítanme, yo les muestro con algún recurso por aquí externo. Supongamos que esta tabla, yo tengo, por ejemplo, acá este chasis. Supongamos que es un chasis. Lo puedo tener a lo ancho o lo puedo tener a largo. ¿Sí? Quiere decir que yo lo voy a usar de acuerdo a la estructura. Por ejemplo, si yo voy a tomar un antebrazo, pues seguramente lo voy a tomar a largo y lo voy a poder dividir en dos partes. Pero si yo voy a tomar, por ejemplo, una mano, pues voy a necesitar más bien que esté a lo ancho porque puedo optimizar mejor los espacios. Fíjense que aquí es más un poco el uso de la lógica, muchachos. A veces nosotros nos enfocamos como en memorizar, memorizar, memorizar y pues claramente nuestra memoria nos va a fallar. En algún momento no vamos a alcanzar a memorizar todo. Entonces la idea es que podamos empezar a hacer un poco más el uso de la lógica para poder ver cómo optimizamos nuestros recursos, cómo hacemos que la adquisición pues nos quede bien. Entonces, por ejemplo, para una mano voy a dividir este chasis en dos partes, ¿sí? Va a estar a lo ancho dividido en dos. A veces en los libros se encuentra algo como chasis apaisado, ¿sí? Por ejemplo, en Bontrager creo que usan mucho ese término de apaisado. Básicamente es horizontal o a lo ancho, ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta también de que a veces la literatura nos muestra unos términos que no son acordes al contexto porque simplemente no fueron elaborados en este contexto latino, ¿sí? Pueden venir de traducciones de otros contextos en donde puede ser un término muy conocido, pero aquí nos vamos a enfocar en lo que conocemos, en lo que se mueve el día a día en la clínica. Entonces, es usual que uno ponga como chasis a lo ancho o chasis a largo, u horizontal, vertical. Sí, es más frecuente usarlo de esa manera, ese término. En el caso de la mano vamos a tener que hay dos proyecciones básicas. Quiere decir, ya habíamos mencionado, básicas que siempre deberían ir o deben ir. ¿Sí? Ahora, ¿en qué casos de pronto puede que no exista este concepto o que se reevalúe un poco? Por ejemplo, en una sala de cirugía, que están guiando las imágenes para ver cómo va ese clavito de ese posoperatorio, ese material de osteosíntesis. Entonces el ortopedista diga, no, solo tómele una proyección. Listo, en este caso puede que solo se haga una póstero anterior, pero lo usual es que se hagan las dos proyecciones, una póstero anterior, ¿cierto? De esta manera, póstero anterior, y una proyección oblicua. ¿Sí? Entonces, esas son las dos proyecciones, ya vamos a ir viendo cómo se da este posicionamiento y qué vamos a ver allí. En la primera proyección, que es la proyección póstero anterior,
vamos a tener en cuenta varias cosas. Lo primero, cuando hablamos de uso de Buki, vamos a tener tres opciones siempre. Usar el Buki mesa, usar el Buki mural o no usar Buki. En este caso, vamos a hacer una adquisición directa. Quiere decir que usa Buki. ¿Sí? Usualmente, más o menos el miembro superior hasta el codo, no vamos a usar Buki. Ahora, vamos a ver de qué ese concepto puede revaluarse. ¿Sí? Pero generalmente hasta el codo no usamos Buki. Vamos a hacer una adquisición directa. ¿Listo? Ahora, el chasis o cassette, como ustedes lo hayan interiorizado, va a tener una medida, en este caso, 10 por 12, dividido 2, en este caso a lo ancho, o 8 por 10. Ahora, aquí algunos dirán, esas medidas son como extrañas, como que no me concuerdan, ¿sí? Porque en sus trabajos o en algunos textos ustedes encontraron las medidas en centímetros. Y aquí lo que yo les estoy mostrando son las medidas en pulgadas. Mi recomendación, ahora, esto es totalmente autónomo, pero lo que yo les recomendaría, familiarícense con estos términos en pulgadas, porque es más usual que nosotros encontremos que en el contexto clínico se mencione esta medida en pulgadas y no tanto la medida en centímetros, ¿sí? Usualmente, pues nuestros colegas vieja escuela, me incluyo, pues yo no soy tan vieja escuela como algunos otros profes míos de profes, pero claramente nos acostumbramos más al concepto de las pulgadas, porque así venían muchas veces las películas o venían algunos chasis o el ingeniero nos los enseñó a renombrar así. Es más conocido en el campo el concepto de pulgadas que el concepto de centímetros. Ahora, en este caso del chasis 8 por 10 sería un chasis 18 por 24 centímetros, ¿sí? O el chasis 10 por 12 sería un chasis 24 por 30. ¿Sí? Pero para efectos prácticos e ir interiorizándolo, de aquí en adelante vamos a hablarlo en pulgadas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué una medida o la otra? Porque volviendo al uso de la lógica, si por ejemplo yo tengo la mano de un niño o de un bebé, pues seguramente me van a caber 2 y hasta 3 proyecciones en un 8 por 10. ¿Sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, un adulto, incluso un 10 por 12, ahora si es un hombre de 1,90, así, de 100 kilos, grandotote, sí, anchísimo, pues seguramente, incluso en un 10 por 12, no me van a caber las dos proyecciones. Voy a necesitar hacer de a unita sola en un 8 por 10 o en un 10 por 12. ¿Sí? Entonces voy a ver cómo se adapta la estructura anatómica al recurso que yo tengo. Pero lo usual, ¿sí? En un paciente, por ejemplo, del tamaño de mi mano, fácilmente se podría hacer las dos proyecciones en un chasis 10 por 12. Ahora, ¿cómo va el paciente? El paciente va a estar en sedestación, quiere decir que va a estar sentado. ¿Dónde va a estar? Como se ve aquí en esta imagen, por el extremo de la mesa. Ahora, no siempre tendría que estar así. No sé si se alcanza, si me alcanzan a ver, alguien que me cuente, porfa, si me alcanzan a ver lo que yo estoy haciendo acá, el movimiento que yo tengo de mi mano. ¿Se alcanza a ver? No, profe. No, No. profe. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí, profe, sí se ve ahí, pero se ve distorsionada. Ah, ya, espérenme un segundito, yo le activo una cosita aquí. Creo que ya sé por qué es que creo que está activado un tema aquí de la cámara. Espérenme un segundo. Listo, creo que ya. Es que tenía una opción como de difuminado de fondo. Ahí, ¿lo alcanzan a ver? Sí, ahí se ve, pero... Listo, Sí, entonces, profe. ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que siempre la manito pues me quede alineada con el chasis. ¿Sí? Si yo me siento de medio lado, pues lo puedo hacer, o si yo me siento de frente, pues también lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Aquí estoy de frente a la mesa, que la manito me quede alineada, en este caso, sobre el chasis. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que ¿qué va a ser importante? Uno, que el estudio no va a llevar angulación. Por ejemplo, las predicciones básicas de mano no van a llevar angulación. Vamos a tener una incidencia perpendicular, ¿cierto?
Y el centraje, en este caso, o el rayo central, va a ir a las articulaciones, en este caso a la articulación, a la tercera articulación metacarpofalágica, es decir, a este nivel. Ahora, si nos damos cuenta, pues en sí es el centro de la estructura, sí es casi como la mitad. Nosotros siempre debemos buscar ese centro de la estructura. Ahora, lo ideal es que nos acordemos de las estructuras anatómicas, ¿cierto? Lo ideal es que sepamos o debemos saber esas estructuras o la anatomía del paciente. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿A nivel de qué estoy viendo algo? Sí, acuérdense que nosotros somos el apoyo, pues, para todo el resto de especialidades en cuestiones de imágenes. Pero si por alguna razón, sobre todo cuando estamos empezando, que hay tantas cositas y con los nervios del inicio, de la práctica, puede surgir que se nos olvide, ¿a dónde? Pero ¿cómo era? A la articulación, tercera articulación de dónde, incluso se nos revuelven metacarpos con metatarsos, o sea, nos pasa en el contexto natural, ¿cierto? Pero siempre acordémonos, ok, por lógica, ¿cuál es el centro de esta estructura? O sea, claramente no es aquí en las falanges distales, ni es aquí en la articulación radiocarpiana, ¿cierto? Sino es aquí, en el centro, en este caso, que nos da a la tercera articulación metacarpofalángica, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrarnos. Fíjense entonces que esa manito que yo estoy viendo allí, por ejemplo, yo la vería como izquierda, ¿cierto? Si yo pongo mi mano izquierda y si usted hace el ejercicio de poner su mano izquierda sobre la pantalla, se ve como izquierda. Llevo el primer dedo, ¿sí? El llamado pulgar, el primer dedo lo veo aquí a este lado. Digo, pero se ve como izquierda. Ahora, ahí es donde tenemos ese cambio normalmente que se da en las imágenes, que vemos las imágenes en espejo. Y es por ese efecto físico que produce la radiación al llegar al receptor de imágenes que nos va a quedar en esa manera. Ahora, aquí van a surgir varias cosas, ¿sí? Y de pronto yo creo que el profe que me está escuchando acá también, pues seguramente lo habrá visto en su ejercicio profesional, que incluso hay algunas instituciones o algunos médicos que ya mencionan en que no, la derecha es como derecha, o sea, que yo la vea derecha como mano derecha, izquierda como mano izquierda, o sea, que yo le dé la vuelta a las imágenes, ¿sí? Pero no es usual, o lo ideal es dejarlo como aparece en el equipo porque es como ya el concepto universal, o no sé si llamarlo universal, pero es como lo que está generalizado de ese concepto de la imagen en espejo, ¿sí? De dejar en este caso lo que yo veo aquí como izquierdo es la derecha del paciente y viceversa, ¿sí? Entonces, si yo la veo como izquierda en la pantalla, es la mano derecha. Ahora, siempre lo importante va a ser la marcación. Fíjense que esta marca me aparece a mi izquierda, pero va a estar a la derecha del paciente. Siempre va a aparecer en este extremo superior izquierdo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mi otra recomendación? Sobre todo cuando estén empezando, muchachos. Cuando adquieran una imagen, usen un marcador metálico. O si el chasis tiene la marquita, identifiquen cuál es esa marquita del chasis. Por ejemplo, hay algunas casas comerciales en donde sale como un cuadrito amarillo sobre la imagen. Quiere decir que usted ubicó la derecha, no sé, el chasis, por ejemplo, tiene una esquinita roja y le muestra, esta es la derecha del paciente. Entonces, usted ya se acostumbra a que esa marquita va a ser la derecha del paciente. Volvamos al ejemplo de la tabla. Por ejemplo, en este caso, ¿ustedes ven la tabla? ¿La están viendo todos? ¿Se Sí, ve, profe. chicos? Ok, gracias. En algún momento siento que va a ser como una sesión medium, así. Si hay alguien presente, por favor, manifiéstese. Me siento sola en este momento. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrarnos? Fíjense que aquí hay una marca de esta tabla, ¿sí? No sé si la alcanzan a ver, como X, no sé qué, pen, ¿sí? Entonces, esta tabla, por ejemplo, podría ser la marca derecha del chasis, o sea, la marquita. Entonces, quiere decir que si yo tengo a mi paciente, voy a poner la estructura de este lado a la derecha del paciente, ¿sí? Eso es lo que debemos buscar. Siempre esa marca. Ahora, si no la tienes, si no la conozco, use una marquita metálica, una moneda, un clip, un plomito de estos que se usan en las salas, algo metálico, ¿sí? Ojo con lo metálico, que no se le quede pegado, por ejemplo, a los chasis, porque pasa mucho que los equipos, por ejemplo, los CR o los equipos de procesamiento, las máquinas de procesamiento,
los digitalizadores o como ya pues ustedes irán conociéndolos, generalmente aparecen dañados a veces si es que se les queda una moneda, un clip, algo ahí adentro. Entonces, si van a usar marcas, estén atentos de que la usan y la quitan, ¿sí? Para que no tengan esos daños porque pues primero se ven perjudicados ustedes en su ejercicio si no está funcionando el digitalizador y pueden terminar hasta teniendo que pagar el arreglo del equipo si se comprueba que fue por obra de ustedes. Hoy por hoy las instituciones han optado porque equipo que se dañe, grupo de tecnólogos lo paga, ¿sí? Y no es uno, es el grupo de tecnólogos. Entonces, por eso es que desde acá yo les empiezo a decir, hey, trabajen en el equipo, acostúmbrense a comunicarse entre todos, porque a partir de ahí es que yo me estoy formando para ese ejercicio profesional afuera, ¿sí? ¿Cómo entreno yo mis habilidades sociales? ¿Cómo entreno yo esa parte del trabajo, de la comunicación, de venga, hablemos, cuadremos, organicémonos? Porque en la medida que un grupo esté organizado, pues todo este tipo de cosas se disminuyen. ¿Listo? Entonces, muchachos, perdonarán que me desvíe un poco de las cosas, solo que creo que todo esto es muy importante y que son cosas que los libros no nos mencionan, entonces para que lo tengamos en cuenta. Aquí, por ejemplo, y esto es muy tomado de este libro de La Fuente, que es uno de los que ustedes han estado consultando. Ahora, este libro en particular, lo digo por lo que conozco, por lo que he leído, en lo personal no me gusta tanto. Tiene algunas cosas buenas, pero me he dado cuenta que algunas imágenes están un poquito diferentes. Sin embargo, pues obviamente con el respeto de los autores, no cualquiera escribe un libro, pero pues son cositas que vamos a ir aquí como revisando también, ¿sí? Ahora, usualmente aquí queremos encontrar una técnica aproximada, porque les digo que aproximada, acuérdense que las técnicas pueden variar. Uno, de la densidad de la estructura. No es lo mismo tomar una manito de un bebé a tomar la mano de una persona adulta de una contextura gruesa, ¿sí? No es lo mismo tomar en el equipo A que en el equipo B. Incluso yo puedo tener dos equipos de la misma referencia, pero uno de los dos ya puede tener un mayor desgaste del tubo. Y esto me puede variar en algunos casos la necesidad de cambiar el factor técnico, ¿sí? Pero les menciono una técnica aproximada. Acuérdense que tenemos dos valores de influencia, el kilovoltaje y el miliamperaje con segundo, que es con tiempo, que en este caso son segundos, abreviado como MAS. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una técnica aproximada, nos vamos a dar cuenta que puede variar entre trabajar con equipos análogos y trabajar con equipos digitales, pero pues para que tengan más o menos una idea, igual cuando lleguen a sus sitios, cuando ya ustedes estén trabajando, pues seguramente van a aprender a conocer este factor técnico. Algunos equipos a hoy ya vienen con esto integrado, ¿sí? Ya trae como la técnica integrada, pero siempre todo equipo, por más nuevo que sea, si usted quiere hacerlo, tiene la opción de ponerle la técnica de manera manual, pero pues tiene que saber hacerlo, si no es preferible, pues quedarse con lo del fabricante, pero ya todo esto ustedes lo van a ir ejercitando a lo largo de su carrera y de su proceso de aprendizaje y pues de la vida profesional y cotidiana en general, porque todo el tiempo los equipos van cambiando. Listo, otra imagen. Ahí vemos nuevamente la incidencia del rayo central en otro dibujito. Vemos aquí pues todas las estructuras anatómicas que nos vamos a encontrar. Ojo con estas estructuras, voy a ampliar aquí un momento la imagen. Fíjense en esta estructura. No olviden que hay huesitos sesamoideos, hay unos accesorios por acá. No van a pensar que es que el chasis está sucio, que es que quién sabe qué quedó ahí, porque a veces esas cositas que son estructuras anatómicas nos pueden jugar la idea que es otra cosa. Entonces, ojo con eso. Aquí nuevamente nos encontramos mano derecha, la vemos como izquierda, entonces si yo la veo como izquierda, ya sé que es la mano derecha. ¿Listo? Aquí me voy a encontrar criterios de evaluación. Fíjense lo que yo les decía, hay criterios que son específicos para la mano. Ya tenemos esos criterios universales o más globales, pero tenemos estos criterios de acá. No confundan estos criterios de evaluación con aspectos de bioseguridad, no confundan estos criterios con aspectos de protección radiológica, con aspectos de calidad en el servicio y demás, porque sí noté en algunos trabajos, sí, de los que yo tuve la posibilidad de ver, que habían algunas confusiones allí con los criterios de evaluación. ¿Listo? Entonces no confundan eso, porque ambas cosas son importantes, pero cada una tiene su espacio.
Esta imagen que vemos acá, por ejemplo, voy a cambiar esto para que se pueda ver como un puntero. Miren. Esta imagen que vemos aquí, por ejemplo, es la mano izquierda. Sin embargo, si usted pone la mano frente a la pantalla, a su pantalla, dice, pero yo la veo como derecha. Acuérdese siempre de ese efecto de inversión, de esa imagen en espejo. Entonces, si usted la ve como derecha, es la mano izquierda. ¿Listo? Fíjense aquí en algo chiquitín que vemos acá. ¿Quién me dice qué es esto que se ve aquí como más sobresaliente, más radio opaco? ¿Qué será, muchachos? Esto que se ve aquí en esta imagen. Vamos a ir aprendiendo a entrenar el ojo. ¿Qué será eso que estamos viendo ahí? Profe, ¿será el hueso ganchoso? Sí, señora. El ganchoso, más específicamente lo que le llaman el gancho del ganchoso. ¿Listo? Esto que se ve aquí más sobresaliente y con una densidad mayor es el gancho del ganchoso. Hay otra cosita que vamos a empezar a escuchar mucho en estos criterios de evaluación, casi que en todas las estructuras, y es las llamadas trabéculas óseas. Acuérdense ustedes que el hueso, al ser un tejido vivo, ¿sí? Tiene como un entramado de células, como si fuera una malla, ¿sí? Que a medida que se va cerrando, pues obviamente va cambiando la densidad ósea. De ahí lo del tema de la osteopenia, la osteoporosis y todas estas cositas que en algún momento ustedes irán a ver. Pero esas trabéculas óseas, básicamente, es esto que se ve aquí como ciertas telarañitas, como que cambia y la densidad se ve como entre grisecito, blanco, o sea, como que se ve difuso, no sé si lo alcanzan a identificar, que se ve como de diferentes tonalidades. Entonces, eso que se ve de diferentes tonalidades, que se ve como entre blanquito, como entre negro, como así, como con ciertos dibujitos, miren, por ejemplo, acá, que se ve como unos punticos, estas son las llamadas trabéculas óseas, y eso quiere decir que yo lo debo ver en todas las imágenes, porque quiere decir con esto que hay un adecuado contraste, por tanto hay una adecuada penetración de los rayos X, en este caso de los fotones, que hay un adecuado MAS, es decir, que puedo evaluar también tejido blando y demás, como lo estoy viendo aquí. Fíjense que aquí veo todo el tejido blando. Incluso en los equipos actualmente están así que yo puedo ver incluso cuando la paciente tiene las uñas largas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas, sobre todo las mujeres, hoy día conocemos más de esto, aunque los chicos también hoy día son más atentos a estas cosas, pero que, por ejemplo, en el manicure se ponen como todas estas pepitas y brillantes y cositas. A veces es necesario que en la sala de radiología esto se lo retiren. Entonces, casos en donde les han dicho a las pacientes o a instituciones en donde han optado por decir, venga, si usted viene a una radiografía de mano, preferiblemente no traiga las uñas pintadas. No con un esmalte regular porque no pasa nada, pero hay algunas decoraciones y cosas que pueden salir sobre la última falange, por ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando aquí de la uñita. Entonces, justamente, ¿qué tal ahí tenga algo y lo tapemos con ese manicure espectacular de 30.000, se le daña la uña acrílica y demás? Las mujeres sabrán de qué estamos hablando, pero pues chicos, en este caso no se puede utilizar. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Criterios de evaluación. Entonces, vamos a tener, si se dan cuenta son varios, los vamos a ir identificando aquí sobre la imagen. Entonces, primero, igual concavidad de las diáfisis de los metacarpianos. ¿Cuáles son los metacarpianos? Aquí los tenemos. La diáfisis, que quiere decir todo el largo de esa estructura, y lo mismo que las falanges, la diáfisis, o sea, todo el largo de esta estructura. Igual concavidad, quiere decir estas curvitas que vemos aquí. Aquí la vemos. Estas curvitas que estamos viendo aquí, quiere decir que deben verse iguales entre una estructura y la otra, ¿sí? Entonces aquí lo estamos viendo. Igual concavidad en metacarpos o metacarpianos y las falanges, principalmente las proximales, aunque en las mediales también lo alcanzamos a ver, pues un poco menor, pero esta concavidad, esta curvita que se ve acá, se debe ver igual en ambos lados. Sí, claramente, pues en este contexto, pues aquí se va a ver un poquito más curvo que en esta parte, pero pues se deben ver iguales. Sí, no se debe ver como un dedo más rectificado o algo, porque ya aquí me va a cambiar un poco ese criterio.
2, una distancia equivalente entre las cabezas de los metacarpianos. Ahora, esto aplica del segundo al quinto, porque acuérdense que anatómicamente, pues el primero, solo porque además que los seres humanos tenemos una característica que supone nos diferencia a los animales, aunque a veces no pareciera, pero ¿qué nos diferencia? Que tenemos el dedo pulgar oponible, el primer dedo, para poder tener esa función de agarre, ¿sí? Entonces, como tenemos esa diferencia, pues claramente el primer dedo va a estar separado, va a estar más lejos, ¿sí? Diferente del segundo al quinto. Segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? Van a tener un espacio similar, a no ser de que esté luxado. Pues si está luxado, seguramente los espacios no se van a conservar, ¿sí? Pero de lo contrario, en una mano aparentemente normal, pues debe estar el mismo espacio. Ahora, yo me lo veo como más separado. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Estos espacios quiere decir que estas cabezas de los metacarpianos, aquí, aquí, aquí y aquí, debería tener la misma distancia, por lo menos debería ser equivalente, casi que la misma distancia. Debo ver toda la anatomía distal de radio y cúbito. Aquí lo vemos. Radio, acuérdense que el radio es más ancho aquí, termina siendo más pequeño, más angostico en la región proximal a nivel de codo y viceversa. Aquí el cúbito es más pequeño, va a ser mucho más grande ahí al lado del codo, pero aquí lo vamos a tener en cuenta. Igual cantidad de partes blandas a ambos lados de las falanges. Fíjense que aquí vemos tejido blando, lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Esta parte grisecita que vemos aquí, lo alcanzamos a ver al lado y lado de las falanges, ¿cierto? Dice, las articulaciones metacarpofalángicas, ¿dónde las estamos viendo? ¿Serán aquí, muchachos? ¿Estas serán las metacarpofalángicas? ¿Ustedes qué opinan? No. Son Metacarpianas. aquí, profe. ¿verdad? Ajá. Estas son carpometacarpianas, metacarpofalángicas. Entonces, si usted ahí la dudó, tenemos que repasar anatomía, chicos. Entonces, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, interfalángicas distales. Quiere decir que deben verse abiertas. ¿Cómo así abiertas? O sea, debo ver esa articulación. Ahora, si es una paciente o un paciente, por ejemplo, con artrosis degenerativa, con artritis reumatoidea, que ya hay deformidad en la mano y hay disminución del espacio articular, claramente ese criterio pues no se va a cumplir a cabalidad, pero que por lo menos yo lo vea aquí, o sea, que las vea igual, ¿cierto? Que yo identifique esas articulaciones. Y eso indica que ha sido la mano correctamente puesta sobre el receptor de imagen. Si yo dejé la mano oblicua, si no la dejé como medio levantada, seguramente la articulación no se va a ver igual. ¿Qué más debo ver? Partes blandas y trabéculas óseas, lo que les estaba hablando ahorita. Las uñas, cuando se visualicen, deben encontrarse en el centro de cada falange distal. Ahora, se dice que cuando se visualicen, porque hay equipos que no nos lo permiten. Por ejemplo, aquí para efectos de la imagen, pues no alcanza. Fíjense que aquí, no sé si lo alcanzan a ver, yo lo veo de pronto porque ya estoy acostumbrada, pero se ve la sombra de la uña. Sí, de pronto puede que si no lo alcanzan a identificar, pues no hay problema. O sea, simplemente quiero que sepan que ahí se debe ver como esa sombrita de la uña justo en el centro de cada falange, ¿sí? Y los dedos deben estar ligeramente separados, no es que las pongan así, cual mano reptiliana, supremamente separadas, así como la pata de una gallina, no. Por favor, no hagan eso de poner esto aquí, sino que va ligeramente separadita, ¿sí? Para que no se superpongan. Si yo dejo la mano así, pues claramente el tejido blando de uno se va a poner con el otro y puede incluso sobreponerse sobre la estructura ósea. Entonces, ligeramente separada. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Aquí vemos unas manos comparativas. Fíjense que allí se ven, en este caso, las dos manitos, la mano que se ve en este caso, y por eso me gusta ponerles estas imágenes comparativas. Lo que yo veo, si quiere hagan ejercicio de sus manos. Mano izquierda, lo que se ve como mano izquierda, fíjense que está marcado como derecho. R de right, derecho, ¿cierto? Y la mano que yo veo como derecha, como mi derecha, es la manito izquierda. Entonces, fíjense que esa diferencia, acuérdense siempre, imágenes en espejo, o sea, acuérdense y piensen que en radiología convencional todo está al revés, sí, o sea, está en espejo, siempre acuérdense de ese principio. ¿Qué otra cosita ven de rara en esta imagen?
Y ustedes digan, yo veo aquí como una diferencia, como que no sé, se ve diferente a las imágenes anteriores. ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes o qué se verá de raro allí? Cuéntenme. Esa mano me da la impresión de que está en apoyo. Ok, bueno, de hecho todas las manitos pues en teoría tendrían como, no sé, ¿a qué haces referencia con el apoyo? Hola, ¿me escuchas? Profe, que está como, no está bien nítida, que está, no tiene buen contraste, algo así. ¿Eso es? No, pues no aplicaría tanto. De hecho, les doy una pista, es más anatómico que de pronto de la parte técnica. ¿Qué identifican allí? Vamos a pensar, ¿qué están viendo en esa imagen? ¿Qué se les ocurre? Si la comparamos con esta imagen, miren bien la imagen y ahora miren esta. Ah, profe, los cartílagos de crecimiento, que es de un niño. Los núcleos de crecimiento, así es. Esto que ustedes están viendo aquí, que las articulaciones se ven como si estuvieran pegaditas, como si fuera un rompecabezas que se pegó ahí como con colbón, ¿sí? Como que las piecitas se ven un poco más las uniones como extrañas, es porque son las manos de un niño, un menor de edad, no sabemos en este caso qué edad tiene, pero si es un menor porque todavía hay núcleos de crecimiento, ¿sí? Entonces, ojo con esto, no vayan a pensar, por ejemplo, y pasa mucho, o ha pasado, conocí un caso en que le dijeron a la mamá del niño, no, es que su hijo tiene una fractura. Y resultó que no era una fractura, sino que era un núcleo de crecimiento. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ojo con dar diagnósticos. Nosotros no estamos legalmente para dar diagnósticos. Sabemos muchas cosas, servimos de apoyo de manera interna para los médicos, pero a los pacientes o a los familiares de los pacientes no debemos darles diagnósticos. ¿Sí? Así sepamos o tengamos la idea, porque no, primero, no nos las sabemos todas, podemos equivocarnos. Segundo, no es competencia legal de nosotros dar diagnósticos y nos podemos meter en un problema. Para el caso que les cuento, fue un tecnólogo el que le dijo a la mamá del niño que el niño tenía una fractura. Y no era una fractura, era un núcleo de crecimiento. Entonces, pues imagínense cuando llegó el ortopedista y le dice que no, pues la señora se pone furiosa porque ella ya se quedó con la idea de que el niño tenía una fractura. Y entonces, ¿quién le saca de la cabeza a esa mamá de que no es una fractura, sino que es un núcleo de crecimiento? Entonces, ojo, hay que ser muy prudentes con lo que mencionamos, con lo que decimos con los pacientes y los acompañantes. ¿Listo? Hasta ahí, Profe, muchachos. ¿podemos ver la imagen anterior nuevamente un momento, por Claro que sí. favor? Mira, acá está, es Gracias. más, lo voy a ampliar un poquito. Fíjense acá, la articulación, Sí se y nota miren la la diferencia. siguiente. Y ahora cuando veamos un estudio que se llama carpograma, se va a notar más la diferencia. Muchachos, ¿hasta ahí hay alguna duda, pregunta? ¿O vamos bien hasta ahí? Bueno, si hay silencio absoluto, Vamos creería bien, que profe. hay dos cosas cuando un público está en silencio. O están perdidos y están aburridos, o están muy concentrados y entendieron. Yo espero que sea la segunda. Yo espero que sea la segunda y no la primera, que vamos claros. Ahora, acuérdense que toda pregunta es válida y que es importante que la veamos haciendo en este espacio. Listo. La siguiente proyección que vamos a tener, que también es básica, es la proyección oblicua. Estas proyecciones oblicuas, siempre que hablamos de una oblicua, acuérdense que es como ese término medio entre la PA y la lateral. Entonces, siempre vamos a tener ese concepto importante. Sí, es como ese término medio. O sea, si yo tengo aquí una mano, vamos a volver aquí. ¿Ven mi mano? ¿Están viendo mi mano en este momento? Sí, señora. Sí, Entonces, señora. aquí tengo una PA, ¿cierto? Aquí tengo una proyección en lateral. Y aquí, si yo me giro un poquito, tengo una proyección oblicua. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos dos conceptos. ¿Listo, muchachos? Ese término medio es el que vamos a considerar al momento de hablar de una radiografía. Espérenme un Profe, disculpe una segundito. pregunta. Ya te
Ya es que para que les dé envidia me estaban consintiendo con un juguito. Bueno, entonces, si ustedes no se han tomado un juguito, pues les comparto aquí virtualmente el mío. Muchachos, yo sé que de pronto ustedes, no sé si estén acostumbrados a la docencia estricta, así rígida. No, o sea, estos encuentros conmigo son así. Porque cuando nosotros distensionamos la mente, nos relajamos, hablamos así abiertamente, el aprendizaje es más llevadero y más con estos temas tan complejos, ¿listo? Pero en algún momento también académicamente soy seria, ¿no? No todo el tiempo estamos así como en la ambigüedad, ¿listo? Entonces, por si acaso, porque uno dirá, ay, esa profe sí recocha, ay, esa profe sí juega, ay, no, qué pereza. No, parece una niña, no. Ya no soy niña, es por si acaso. ¿Listo? Si no lo digo es más porque pedagógicamente es más chévere así, o sea, es más llevadero un encuentro de esa manera y no hay como uno todo acartonado hablando de todo, no, eso no es pedagógico, o por lo menos en mi concepto, es respetable cada ejercicio docente, ¿listo? Entonces, volviendo a retomar el tema, alguien tenía una pregunta. ¿Quién tenía la pregunta? Sí, profe, Cuéntenme. una pregunta. En rayos X de mano, las proyecciones de mano, ¿no es habitual la toma de una placa anteroposterior? ¿AP? Ya te respondo que siguen adicionales, ¿en qué caso se hace? No es habitual, pero sí puede hacerse. Ya ahora que lleguemos al punto, te explico por qué. ¿Listo? Pero ya vamos para allá. ¿Vale? Entonces, tenla ahí cuando estemos viendo antera posterior. Te pregunto si quedó claro o si hay alguna otra cosita, pero vamos a hacerlo ahorita ya para no adelantarnos en tema. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de chasis, igual va a seguir siendo el mismo chasis, la misma división, el paciente va a estar en la misma posición, la angulación va a ser igual, el radio central va a ser igual, ¿sí? O sea, aquí no vamos a tener un cambio mayor. Ahora, usualmente el radio central va a estar, digamos que por la rotación, casi que entre la segunda y tercera articulación, o sea, va a variar un poquito. Si se dan cuenta, no está aquí justo en la tercera articulación, sino va a estar como entre la segunda y la tercera articulación metacarpofalángica. La dosis, si se fijan, es la misma. Usualmente, ¿qué voy a encontrarme acá? Esto es más de pronto a modo de cuando se usaba las marcaciones. Hoy por hoy esto ya ha cambiado un poco, pero cuando se usa chasis análogo, hay algo que se usaba también para diferenciar derecho de izquierdo. Y se los voy a enseñar. Puede que esto ya no lo usen en todo lado, pero es bueno que tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, mano es derecha, en este caso, mano derecha. ¿Me están viendo? ¿Están viendo el ejemplo? Espérenme, yo busco algo un poquito más grande para poderles explicar. Aquí me van a ir conociendo un poquito la biblioteca, pero bueno. Investigación en ciencias de la salud, ¿no? Entonces, por si alguno quiere hacer investigación, charlamos. Entonces, supongamos que aquí están viendo el ejemplo, ¿sí? Están viendo mi mano y todo. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo. Sí, yo quería tener aquí un chasis Kodak bien chévere, pero no, pues solo tengo libros. Entonces, supongamos que la mano derecha, entonces, esta es la derecha del paciente, supongamos que aquí está la marquita. Yo voy a poner aquí mi mano derecha. Proyección postero-anterior. Claramente se está saliendo la muñeca, o sea, en teoría no serviría si fuera real, pero es un ejemplo. Proyección postero-anterior, mano derecha, proyección oblicua, fíjense cómo va la mano, al lado izquierdo del chasis. Pero si fuera una mano izquierda, sería al contrario. Mano izquierda, bueno, aquí queda un poquito raro por la posición en la que estoy, pero postero anterior estaría a este lado y la oblicua estaría al lado derecho del paciente. Si es izquierda, vuelvo y repito, si es derecha, la postero anterior va a la derecha. Si es izquierda, la postero anterior va a la izquierda. Si es derecha, la oblicua va a este lado. Si es izquierda, la oblicua va a este lado. O sea, siempre lo que va a mandar en este caso es la proyección inicial, la primera, por decir así, la hermana mayor.
que es la postero anterior. Entonces, postero anterior va a la derecha si es mano derecha, postero anterior va a la izquierda si es mano izquierda. Y la otra va a ir al lado contrario. ¿Es claro para todos? ¿Estamos claros con ese ejemplo? Sí, señora. Sí, señora. Ahora, esto usualmente no es que se haga, como les decía al inicio, no es que se haga en todos los casos, porque acuérdense ustedes que trabajamos con chasis individuales, trabajamos con detectores, entonces estas cositas se han ido como dejando de lado y muy seguramente ustedes se van a encontrar en sitios donde esto ya ni se hace, ¿sí? Pero yo quiero dejarles esto. ¿Por qué? Porque hay muchos sitios, digamos, no sé si llamarlo bueno o malo, no quisiera entrar en prejuicios, pero hay lugares en donde todavía no hay radiología digital todavía. O sea, el camino de la digitalización hoy por hoy ha ido avanzando y en ciudades intermedias, en municipios, ya tenemos, digamos que algunos equipos digitales, pero también todavía hay equipos análogos, ¿sí? Todavía hay sitios en donde se tiene cuarto oscuro. Entonces, como ustedes están regados a nivel nacional, pues seguramente se van a ir en algún momento, puede que se vayan a algún lugar en donde todavía se trabaje con cuarto oscuro, en donde todavía se trabaje así a la antigua, y es bueno que tengan en cuenta esto, porque es que si nos enseñamos solo a trabajar desde lo digital, yo no sé qué es más difícil. Si pasar desde de pronto, no sé, el profe John que está presente, yo creo que también tuvo que tener esa transición entre lo digital y entre lo análogo y lo digital, pero yo creo que es todavía más difícil estar acostumbrado a lo digital y pasar a lo análogo, ¿sí? O sea, es como si tú estás acostumbrado a todo el tiempo a tomar fotos con un iPhone, al que le haces todo perfecto y de repente te dan una cámara con rollo. Diferente que estés acostumbrado a la cámara de rollo y después tengas el teléfono con el que puedes hacer todo, ¿sí? Entonces, es importante conocer ambos métodos, porque en algún momento nos vamos a encontrar con el método tradicional o puede que en algún momento ya definitivamente no exista y sea solo historia, pero todavía está la probabilidad de encontrárnoslo. Entonces siempre es bueno conocer de ambas cosas. ¿Listo? Dime. Lo que pasa es que me ha tocado también en muchas instituciones lo que pasa con esto de colocar la PA en la parte donde va la marca, es porque el médico radiólogo muchas veces dice que cuando tienen la mano muy grande, sí, digámoslo así, o los dedos están muy pegados, entonces tapan la marca. Entonces lo que hacen muchas veces es colocar siempre la oblicua en la parte hacia donde va la marca para evitar precisamente que se tape esa marca, ¿sí? Sobre todo cuando se trabaja con lo análogo. Con lo análogo, es más. Y lo que tú dices del cambio, sí, o sea, es muy importante siempre empezar, digámoslo así, por lo básico, lo que la profe dice, o sea, es muy bueno arrancar por lo básico, con lo tradicional, digámoslo así, porque es mucho más fácil. Si tú aprendes o aprendemos con lo básico, es más fácil llegar a una institución donde tengan todas las posibilidades, todas las facilidades, llegar, y va a ser mucho más sencillo para uno adaptarse que si uno llega con lo último, con el iPhone, ¿sí? Y le van a entregar esa cámara de rollo, o sea, es mucho más complicado. Sí, no, es un trauma total. Vale, profe, Ese gracias. Así es. Sí, había olvidado ese concepto y sí, a veces los médicos lo dicen también por eso, por el tema de la marca. Como la oblicua se recoge un poquito los dedos, pues sí ayuda un poco. Chicos, yo siempre en las salas de radiología acostumbraba a tener una serie de implementos, obviamente, y más ahorita pues con temas de pandemia, pues uno claramente reduce mucho el tema de usar ciertos elementos para evitar riesgos de contagio. Pero en la sala siempre es bueno tener como espumitas, no cojines de corazoncitos como este, o sea, sería ya muy cute tener una sala con corazoncitos, no sería el caso, pero supongamos que uno siempre tiene como una especie de almohadillas o debería tener bandas, porque obviamente esto no existe en todas las salas. Y eso también depende mucho de la creatividad y la iniciativa del tecnólogo, ¿sí? ¿Con qué acostumbra a trabajar? Son sus implementos de trabajo. Sí, así como un profe se consigue sus marcadores, se consigue sus tabletas, se consigue sus cosas para el ejercicio de la docencia, así pasa con todo. Obviamente la responsabilidad en este caso es institucional y la idea es que ustedes puedan tomar esas iniciativas, pero también que sean recursivos. Por ejemplo, cuando yo estaba
digamos, trabajando sobre todo con los infantes, con los niños, a veces uno tiene que ser muy creativo porque ellos nada más el solo hecho del equipo a veces les produce miedo, y más cuando han estado en hospitalizaciones y en todo ese tipo de cosas. Entonces yo acostumbraba a tener a veces una pelotica, por ejemplo, de estas peloticas antiestrés, o una almohadilla, y yo lo que les decía era, agarra o incluso a los adultos mayores, que también a veces se vuelven un poquito rígidos y se les complica, entonces que agarren con la manito, ¿cierto? Y esto les da, fíjense que aquí, no sé si se está viendo ya mi mano, les da la posibilidad de que quede la oblicua como es, o sea, porque quedan las manitos, digamos que acomodadas, ¿cierto? Ahora, como no es tan rígido, yo puedo bajarlo y me queda, digamos que no se magnifica, digamos que en cantidad los dedos, pero sí me ayuda con el posicionamiento, sobre todo cuando es un adulto mayor o es un niño. Entonces me puede servir, o yo lo puedo poner de ejemplo, digo, listo, ahora vamos a hacerlo sin la pelota. Entonces ya el paciente tiene y es más fácil para ellos. Sí, entonces sobre todo con los niños o con los adultos mayores, que a veces es un poquito complicado, digamos, ya sea por el manejo emocional o por la rigidez de las estructuras. Uno ya cuando envejece, pues obviamente no tiene la misma elasticidad. Igual el seguimiento de instrucciones es muy complejo en algunos casos. Entonces tenemos que volvernos muy creativos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vemos una oblicua derecha. Fíjense, otra vez, la vemos como si fuera nuestra manito izquierda, pero es la derecha. Aquí vemos nuevamente el posicionamiento. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, esto nos ayuda mucho en lo que yo les decía de ver, por ejemplo, por lo menos dos proyecciones. En una proyección póstero anterior se vería, digamos, que solo la línea. A veces el trazo de fractura se puede ver solo una línea radiolúcida, no se alcanza a ver en algunos casos el desplazamiento. Pero en la proyección oblicua, fíjense que aquí, por ejemplo, hay una fractura que ya tiene un desplazamiento. Entonces, esta imagen está tan bonita porque es tomada de un libro, pues más o menos para tener una idea. Ahora, vamos a tener en cuenta aquí criterios de evaluación. ¿Qué criterios de evaluación vamos a tener en cuenta para una proyección oblicua? Pues primero, una mínima superposición de las diáfisis de los metacarpianos. Entonces aquí ya vemos que aquí se habla una mínima superposición. Como yo hago esta rotación, puede que se alcancen a superponer. En este caso, ¿cuáles se superponen casi siempre? Tercero, cuarto y quinto. ¿Sí? Pero dice mínima superposición del segundo al quinto, o sea que en lo posible no se superpongan, ¿cierto? Y eso va a depender de que yo no rote tanto la mano que me quede a tal manera lateral, sino que me quede un poquito más de esta manera, ¿sí? Más oblicua. Una mínima superposición de las bases de los metacarpianos, o sea, estas de acá, sobre todo, tercero, cuarto y quinto, estas bases son las que más se superponen, pero que sea lo menos posible. Separación entre los metacarpianos del segundo y tercero, o sea, estos dos deben estar separaditos. Que las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas se vean abiertas. Entonces, como lo vemos aquí, metacarpofalángicas e interfalángicas que se vean abiertas. Ahora, este paciente, por ejemplo, lo que yo les decía, ya tiene algunos aspectos patológicos que pueden inferir en ese tema. Los dedos ligeramente separados y sin superposición de partes blandas, los vemos aquí. Ahora, hay algunos casos en donde se puede superponer un poco. Toda la anatomía de cúbito y radio distal, aquí la vemos, y tejido blando y trabéculas óseas, que era lo que ya habíamos hablado antes. ¿Qué manito sería esta, muchachos? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? Derecha. Derecha, porque la estamos viendo como izquierda, ¿cierto? Muy bien. Y aquí vemos otra vez las manos comparativas. Ahora, me gustaría que alguien me dijera si esta mano, de acuerdo a lo que alcanzamos a ver ahorita, cumple todos, absolutamente todos los criterios de evaluación. No, porque se ven falanges superpuestas. Las falanges, yo diría que no tanto las falanges. Acuérdense No que se hay ve. Los dedos, al segundo y tercer dedo están pegados. Ahora, Profe, no se ve la articulación de la muñeca. no se ve la articulación de la muñeca o la articulación radiocarpiana, ¿cierto? No se, ese es uno de los criterios que ya no se está cumpliendo.
Ahora, acuérdense que aquí hay una ligera superposición, pero aquí se podrían separar un poquito más, ¿cierto? Estos de acá por lo menos se podrían separar un poquito más. Entonces, ahí ya vamos teniendo como ese ojo, vamos desarrollando. Y eso es lo importante de enfocarnos en esos criterios de evaluación, chicos, porque cuando ustedes empiecen la práctica, ustedes el posicionamiento lo van a agarrar súper rápido. O eso se vuelve algo más operativo, ¿sí? Sin devaluarlo, obviamente, porque es igual importante. Pero ese criterio de evaluación es lo que me va a decir, o esa autonomía que yo debo tener, se va ejercitando a partir de esto. Yo digo, ¿será que sí me quedó bien o será que no me quedó bien? Entonces ya empiezo a entrenar el ojo y saber si quedó bien tomada o no quedó bien tomada o qué debo hacer, ¿vale? Esas eran las dos proyecciones básicas. Ahora vamos a ver las proyecciones adicionales. Aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar de que en las proyecciones adicionales está ubicada la proyección lateral. Hay algunas instituciones o algunos protocolos que incluyen, o por recomendación de algunos médicos radiólogos, piden que se incluya la lateral como proyección básica, pero eso es ya algo de la institución o del médico, pero en la mayoría de los libros o en la literatura lo que se encuentra es que siempre se usa como proyección adicional, porque generalmente las laterales nos sirven mucho para ver cuerpos extraños o para ver desplazamientos ya de alguna fractura en el caso de los huesos largos. Bueno, la lateral en caso de los huesos largos, pues sí es básica, pero para el caso de las manos, sí generalmente se contempla como adicional, ¿listo? Más sin embargo, puede que en algún sitio ustedes encuentren que es proyección básica. Entonces, esta proyección lateral, aquí hay algo importante que vamos a tener en cuenta. También el chasis es el mismo, la posición, la articulación, la angulación, perdón, va perpendicular. El centraje, en este caso, pues el radio central va a ir en este caso a la segunda articulación, la segunda articulación metacarpofalángica, porque es pues por la que incide, ¿cierto? Ahora, fíjense que el primer dedo está separado en el posicionamiento, ¿sí? Entonces, esto lo que hace o lo que se busca con esa separación es que precisamente yo pueda ver esta cara palmar o esta porción palmar de la mano, que es donde posiblemente estaría el cuerpo extraño, si fuera por esto, ¿cierto? Según lo que estamos viendo en ese posicionamiento, respecto a esta imagen que se ve aquí, ¿creen ustedes que estaría bien o no estaría tan bien esa proyección? No estaría bien porque se ve contrapuesta. Se ve el primer dedo aquí, ¿cierto? Sí. No veo nada. No se entiende. Que no se ve la parte lateral. No veo la parte del tejido blando, ¿cierto? Entonces, esto me funcionaría bien si yo quisiera ver muñeca. ¿Listo? Si yo quisiera ver muñeca, me funcionaría bien porque se ve superpuesto lo que tengo que ver. Pero para el caso de la mano, yo no lo estoy viendo igual. No veo esta porción palmar. Entonces, no me sirve. Ustedes se van a dar cuenta que en estas conferencias en las que yo esté, siempre les voy a poner imágenes que no siempre van a corresponder a lo que es, porque yo quiero que empiecen a entrenar el ojo a decir, esto es, esto no es. ¿Sí? Que empiecen a fijarse en eso también, a tener ese ojo crítico. ¿Listo? No criticón. Entonces, aquí igual la vemos como si fuera derecha. Quiere decir que es izquierda. ¿Listo? Para una imagen que sí cumpla con los criterios. Entonces, vamos a encontrarnos, bueno, esta es una imagen. Ahora, este dedo, pues yo en teoría lo veo como muy largo, como por allá muy lejos, no sé, puede ser anatómico, pero aquí está separadito. Ahora esto es de un libro, entonces pues yo sé que la imagen de la calidad no es la mejor, pero pues me parece que está muy bien explicado, sobre todo porque tiene aquí todas las partes. Entonces, vemos aquí los sesamoideos. Acuérdense que esto es normal, que esté en todas las manos, no van a pensar que ese es el cuerpo extraño. Entonces vemos el tejido blando, entonces si hubiese un cuerpo extraño, pues seguramente lo veríamos aquí, ¿listo? En la proyección lateral. Y fíjense que esta que yo veo como derecha es, como mi izquierda, si yo lo veo así sobre mi pantalla, es la mano derecha, ¿listo? Entonces nuevamente vemos la imagen en el espejo. Aquí, por ejemplo, vemos, esto sí ya es efecto de la imagen, de la foto, pero más o menos para lo que queremos ver aquí, ¿qué encontramos? Las falanges están superpuestas, entonces en lo posible que estén superpuestas, ¿cierto? Ahora, esta de acá no está tan superpuesta, esta imagen de acá,
pero que estén superpuestas esas falanges, ¿cierto? Que se puedan ver, digamos que en la lateral hay algunas, por ejemplo, vamos a ver, aquí por efectos propios anatómicos, algunas laterales se van a ver en algo que se llama en abanico, o sea, no va a quedar, sobre todo el cuarto y quinto metacarpiano, no va a quedar en algunos casos tan superpuesto, sino que va a quedar así como en abanico, o en algunos casos incluso cuando hay ya alteraciones, por ejemplo, como en el caso de la artritis, que hay deformidades, se puede llegar a ver así en abanico, ¿sí? Entonces puede pasar. Los metacarpianos pues deben estar superpuestos, ¿cierto? Aquí se ven superpuestos. Superposición de la parte distal de cúbito y radio, aquí lo vemos, aquí también lo vemos, ¿cierto? Debemos tener los dedos extendidos hasta donde se pueda. El pulgar, que ya sabemos que es el primer dedo, se debe estar sin superposición, o sea, debe estar separadito, no debe estar aquí, como en el caso de la muñeca, sino aquí, en esta parte. Cada hueso delimitado a través de las sombras superpuestas de los otros metacarpianos. Entonces aquí se debe ver cada huesito como remarcado otra vez. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver. Fíjense que aquí se ve la marcación que se pone al lado derecho, que lo vemos como si fueran el lado izquierdo, o como si fuera la mano de nosotros izquierda, pero es el lado derecho, y lo que yo les digo de estos marcadores radiopacos, sobre todo cuando son comparativas. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta, dudas? ¿O vamos bien hasta ahí? Hasta ahí vamos bien. Ok. Luego nos vamos a encontrar esta proyección, que es una oblicua anterior bilateral. Ahora, también hay proyecciones que se toman y hay que ir respondiendo a la pregunta del compañero. Se pueden hacer en AP. ¿En qué casos? Por ejemplo, esta proyección, que se llama oblicua anterior bilateral, que también le llaman como catch and ball, o recoge pelotas, que eso es lo que traduce, es básicamente una oblicua anterior bilateral, se queda en esta posición, como cuando tú recibes algo, ¿sí? Esto que se tiene, o por ejemplo en el caso de la anterior, cuando se toma así en anterior, incidencia anterior, acuérdense, PA, AP, cuando yo hago esto, generalmente es para evaluar más esa porción articular, sobre todo entre las falanges, cuando se usa mucho. Por ejemplo, en esos pacientes que tienen artritis reumatoidea, en esos pacientes que tienen ya deformidades, que los deditos están así como en gatillo, o sea, que están como recogiditos, y entonces cuando yo posiciono una mano, por ejemplo, si yo la posiciono, no sé si aquí ya se está viendo mi mano otra vez. Sí, señora. Sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mis dedos así de esta manera, y yo posiciono así, pues claramente no voy a ver esas articulaciones, ¿cierto? Por ejemplo, esto es muy usual en estas personas que tienen, por ejemplo, cambios degenerativos, sobre todo ya las personas de la tercera edad que están con esta artritis, que les va deformando sus deditos, ¿sí? Que tienen como unos nudillos aquí más sobresalidos y demás, están así. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo pongo de esta manera para que la incidencia del rayo central me ayude, ¿cierto? Cambiando de posición, yo puedo ver mejor la articulación. Entonces, aquí encuentro un poco la respuesta de lo que me decía el compañero. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un dedo en gatillo o tiene las manitos así recogidas, o por ejemplo los pacientes que vienen con férulas, digamos por una fractura, que vienen con los deditos así juntos, entonces vienen así. Yo lo que puedo hacer es intentar hacer una proyección antero-posterior para despejar más estas articulaciones interfalángicas. ¿Sí? Entonces son en esos casos en que tengo una limitación de la visualización para el caso de la mano, sobre todo en esas articulaciones interfalángicas, quedo limitada por alguna causa externa. En ese caso puedo hacerlo con una proyección antero-posterior, ¿listo? Pero es como les mencionaba algo adicional, solo para ciertos casos. No hace parte de ese protocolo básico de la mano. ¿Listo? Entonces, usualmente, ¿qué me voy a encontrar acá? Casi siempre, pues, son manitos comparativas, porque ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, tenemos allí esa proyección. ¿Listo? Claramente aquí tendríamos al lado del derecho, pues, la marca, si fuera así, no como pues, aquí vemos, no hay marca, pero normalmente, si el chasis no la tiene, entonces aquí pondríamos al lado derecho del paciente, pues, una monedita, un clip, alguna cosa,
que no se meta en la estructura, y como sabemos, acuérdense que todo esto siempre tiene una sombra. No sé si ustedes se fijan aquí en la sombra de la estructura. ¿Sí alcanzan a ver que la manito, pues obviamente con la luz tiene una sombra? Sí. Entonces, siempre que yo voy a estar haciendo una adquisición de imágenes diagnósticas, debo trabajar con la sombra de la estructura, ¿sí? Si la sombra de la estructura está incluida, la estructura me va a quedar completa, ¿sí? No vamos a jugar con la estructura. Lo mismo pasa en mamografía. No sé si ya lo vieron, quienes lo han visto, pues lo van a ver. Siempre jugamos con la sombra de la mama. Si es hombro, siempre con la sombra del hombro, ¿sí? Entonces, siempre el límite del chasis va a ser la sombra de la estructura. Esto nos va a ayudar mucho para que no se nos recorten, ¿sí? Y obviamente, pues usar un chasis de un tamaño adecuado. El rayo central, cuando hablamos de unas manos o de algo comparativo, siempre va a ir en este caso al centro del chasis, como lo vemos aquí. Vamos a tener claramente que, pues es eso, ¿sí? Al centro del chasis. En este caso no va a ir en la estructura, sino al centro del chasis porque va a ser comparativo. Lo mismo que pasa con las extremidades de los niños. A veces generalmente se les pide, o siempre lo ideal es pedirlo comparativo, porque pues obviamente si hay una estructura que está en crecimiento, pueden haber ciertas lesiones que se camuflen o no se vean claramente porque se pueden confundir con esos núcleos de crecimiento. Entonces siempre es bueno tomar de manera comparativa, ¿sí? La que está afectada, pues poder comparar con la que no está afectada. Entonces, por ejemplo, eso ayuda mucho o debería hacerse. ¿Listo? Aquí vemos esa proyección oblicua o catcher ball, en donde están obviamente las estructuras, digamos que aquí nos sirve más es para evaluar las articulaciones que estén más abiertas, ¿sí? Entonces, esto pues obviamente es en una proyección oblicua, por eso la vemos de esa manera, ¿cierto? Si fuera una AP, pues seguramente no se nos superpondría tanto este primer dedo, ¿vale? Entonces es como para lo que tenemos la imagen. Y ya para ir finalizando, ¿cuánto nos queda? Nos queda media hora. Entonces, vamos a hablar de una estructura, o de un estudio que se llama el carpograma. ¿Sí? Este estudio generalmente es solicitado para los niños, ¿sí? O sobre todo para los niños que tienen alguna alteración en su proceso de crecimiento. Ahora, pues el proceso de crecimiento se puede alterar por muchas cosas, ¿sí? Y de pronto es bueno que ustedes conozcan esto de las indicaciones. Bueno, con esto de las indicaciones también aclaro una cosa que me encontré mucho en los trabajos y que de pronto, pues esto es más a modo general, ¿no? Yo sé que en los libros, sobre todo en algunas partes, en algunas partes puede ser común mencionar la palabra hinchazón, ¿sí? Y de pronto puede que esté en el libro, pero normalmente se debe escribir como edema, ¿sí? Es como la palabra más frecuentemente utilizada, por lo menos aquí en Colombia o en algunas regiones en Latinoamérica. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esas expresiones, esos términos. Normalmente, cuando nosotros hablamos del carpograma, entonces vamos a tener que, este carpograma lo que hace es compararnos esa edad cronológica con la edad ósea. Sí, acuérdense que nosotros tenemos un tejido, o sea, los huesos son un tejido vivo, no es como que nacemos con ese esqueleto ahí y así mismo renovación, ¿sí? Generalmente cada 5 años vamos a tener unos huesos diferentes. Entonces, usualmente este proceso quiere decir que a medida que vamos creciendo, pues obviamente se van dando los procesos de osificación y la mano es una muestra de esos procesos de osificación. Entonces, no es lo mismo la manito de un bebé de 3 meses o la manito de un niño de 18 meses o la mano de un niño de 5 años. Esto va teniendo unos cambios. Entonces, usualmente esos cambios, hay especialidades como endocrinología pediátrica o los pediatras, son como quienes más lo ordenan, que por ejemplo un niño puede que no esté creciendo acorde a la edad, ¿sí? Normalmente quienes tienen hijitos o han llevado a sus familiares a controles de pediatría, los niños tienen como un carnet de crecimiento, donde hay como unas curvas de crecimiento. Entonces, si esa curva como que no va acorde a la edad,
Ahora, pues hay casos de casos, porque si por ejemplo hay un niño en donde el papá mide 1,50 y la mamá también mide 1,50, pues seguramente el niño va a ser chiquitín. O puede pasar también algo similar y pues aquí les hago una autorrevelación. Por ejemplo, alguna vez un pediatra me iba a mandar a mi hija este carpograma porque pues mi hija tiene 3 años, pero en estatura parece de 5 años. Entonces, claramente digo como, está muy grande, está creciendo mucho. Y yo le dije, pero, le dije, doctor, con todo respeto, pero pues mi esposo mide 1,90, pues claramente ella es grande, ¿sí? Toda la familia paterna es grande, tengo mis familiares también son grandes, pues genéticamente ella va a ser grande. Sin embargo, él ordenó esto y pues obviamente yo no se lo hice porque realmente no le vi la pertinencia de hacerlo y lo consulté con otro pediatra y pues efectivamente no lo hizo. Pero pues eso porque ya yo no estaba como tecnóloga, sino como mamá. Obviamente, como tecnólogos, nosotros no vamos a entrar a cuestionar las órdenes médicas, ¿sí? Simplemente lo que llega, lo tomamos. Ahora, hay casos en que sí podemos consultarlo, más si el médico tratante dice, se debe hacer así, lo hacemos así, ¿sí? Nosotros no tenemos como esa potestad de contrariar una orden médica, así como de cuestionar ciertas cosas que no nos parezcan usuales o que podamos pensar que pone en riesgo la integridad del paciente, claro, lo podemos consultar. No debe ser como que no, yo decido qué le hago y qué no, porque también podemos entrar en un tema de negligencia. Entonces hay una línea muy fina ahí con ese tema que en algún momento podremos comentar con más detalle. En este caso del carpograma, vamos a encontrarnos que podemos usarlo dependiendo del tamaño, casi siempre pues es un 8x10 porque son niños pequeñitos. El niño va a estar sentado, o sea, vamos a tomar una mano, es tomar una PA de mano. Usualmente, ¿qué es lo que nos dice la literatura? En niños menores de 7 años se deben tomar comparativas. ¿Sí? O sea, yo voy a decirle al niño que ponga las manitos de esta manera. ¿Sí? Van a ser unas manitos comparativas. Siempre, obviamente, marcando el lado derecho de mi paciente. ¿Sí? Cuando los niños son mayores a 7 años, se supone que si están escolarizados, si llevan un proceso académico normal, tienen una mano dominante, o sea, una manita cortan, hacen casi que todas las actividades, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar de la mano no dominante. Es decir, si el niño es diestro, ¿sí? Hace casi todo con la mano derecha, le vamos a tomar la manito izquierda. Si el niño es zurdo, hace casi todo con la mano izquierda, pues le vamos a tomar la manito derecha. ¿Listo? Entonces, si digamos es ambidiestro o de pronto el médico o el protocolo de la institución es que se haga de las dos, pues se toma entonces de las dos manitos. Pero en niños mayores de 7 años generalmente se toma de la mano no dominante, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con este estudio o este carpograma? Es comparar, y esto se hace mediante, aquí les voy a mostrar, les voy a ampliar la imagen. Esto se hace mediante esto, que se llama Atlas, es como un Atlas de desarrollo y crecimiento, en donde lo hicieron estos autores, Grealish y Pyle. Entonces, usualmente ustedes en los reportes de un carpograma van a ver, según comparación con el Atlas de Grealish y Pyle, que es como lo que tienen, puede que en algún momento cambie, esto ya hace parte del concepto de los médicos radiólogos, pero solo para que lo tengan como un dato. Según el Atlas de Grealish y Pyle, corre la edad, la imagen corresponde a una edad ósea de tantos años. Ya, eso es lo que ellos ponen. Ya el endocrinólogo, sí, o el pediatra o el que haya solicitado, ya determinará con otros estudios paraclínicos que corresponde. Sí, pero es como ese atlas de referencia con el que tienen ese concepto. Entonces, fíjense acá que comparamos estas imágenes. La imagen de una manito de un niño de 3 meses, ¿cierto? En donde los huesitos del carpo, pues obviamente no están todos allí osificados, ¿cierto? Los espacios entre las falanges y los metacarpos y demás, pues son mucho más amplios. Aquí vemos la manito de un niño de 7 años. Estas o derechas. Son derechas. ¿Hay alguien presente aquí que
ahora iba a sacar la aguja a ver si se manifestaban. Son derechas. Son manitos derechas, que la demos como izquierda, ¿cierto? Aquí vemos entonces otras manitos. Para maquillarte. Chicos, les agradezco los micrófonos, gracias. Entonces, vemos aquí las manos de un chico de 15 años y 6 meses, una mano de un niño de 24 meses, 6 meses, 18 meses, y usualmente pues el atlas menciona si es hombre o mujer, asimismo y la edad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como tecnólogos? Debemos, obviamente, tomamos una PA de una manito normal, marcamos, obviamente, si es derecha o izquierda, debemos marcar la edad en la imagen, así como se ve aquí la edad, ¿sí? Ahora, lo recomendable o lo que siempre se aconseja es que se ponga, miren que aquí está, 15 años y 6 meses. Se pone la edad en años, meses y generalmente días. Algunos sitios sí ponen que sea años, meses y días. O algunos radiólogos solamente con años y meses. Porque el atlas tiene como una serie de imágenes, sí, es un atlas de imágenes en donde pone mano de un niño de un mes, 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, 4 meses, 5, año y medio, año y 2 meses, 6 meses, y así sucesivamente, ¿sí? Mano de niña de 2 meses, 2 meses y medio, o sea, lo que hace el radiólogo es que coge ese atlas y compara esa imagen con lo que está allí en ese atlas y pone su reporte, ¿sí? En cuál se asemeja más. Entonces, es lo que usualmente se hace con el carpograma, realmente pues es una PA de manito, que es lo que vamos a tener en cuenta. Hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos claros hasta ahí? Claro, profe. ¿Preguntas? Profe, ¿me puede repetir, porfa, a qué distancia de la sombra de la mano es que se pone el rayo? Es que no escuché, me perdí en ese momentico. No, digamos que aquí no hablamos tanta de distancia. Acuérdense que la distancia para todos los estudios, a excepción del tórax, generalmente es de 1 metro o 40 pulgadas, ¿no? Entre el tubo y el chasis. Eso es lo que hablamos de distancia. Ya lo que estábamos hablando ahorita del ejemplo de la sombra, es que la sombra de la estructura debe estar incluida dentro del chasis, ¿sí? Entonces, si son las manos, la sombra de los deditos, pues debe verse allí en el chasis para, pues, garantizar de que efectivamente no se corte la estructura, ¿vale? Era como más o menos a eso lo que hacíamos referencia. Gracias, era que no había escuchado esa parte. Listo. Listo, chicos. Entonces, para cerrar ya nuestro tema, vamos a hablar un poquito de los dedos y ya con esto, pues, finalizaríamos esta primera webconferencia del día de hoy. Entonces, con los dedos, digamos que generalmente, ¿qué es lo que se hace? O es muy usual que lo que se pide es radiografía de mano y se hace, digamos que un dedo específico. En este caso, la proyección adicional, que sería la lateral. Si es, por ejemplo, un caso de urgencia donde, digamos, el paciente llega con trauma en mano, pues usualmente no se toma solo el dedo, sino se debe tomar la mano, porque puede que clínicamente tenga manifestación de dolor o edema o alguna cosa en uno solo de los dedos, pero puede que tenga algo más en la mano. Entonces, generalmente se toma la mano y ya si vemos la fractura en un dedo específico y demás, pues ahí sí hacemos, por ejemplo, la lateral y demás. Pero si ya, por ejemplo, es un control o algo específico ya del dedo, pues seguramente nos van a pedir en la orden médica radiografía de primer dedo, segundo dedo, tercer dedo de tal mano, o sea, deben ser claros en la orden médica siempre, y esto es muy importante que lo vayamos interiorizando desde ya, con el tema de las lateralidades. Entonces deben aclarar mano izquierda o mano derecha, o si son manos comparativas, si es un solo dedo, qué dedo es,
Entonces, es importante eso. Ahora, hay instituciones o hay sitios en donde pues no tienen problema en que sea uno quien le pregunte al paciente. El tema es cuando de pronto la orden médica, sobre todo cuando la orden la hacen de la misma institución en donde se toma la radiografía, por ejemplo, en pacientes hospitalizados o de urgencias. Entonces, que ortopedia pida, no sé, mano izquierda y el paciente dice es mano derecha. Entonces, obviamente hay instituciones en donde manejan ese tema por aspectos administrativos. Entonces, en que si no corresponde lo ordenado con lo tomado y lo que se le hace lectura, pues se convierte eso en una glosa. Quiere decir que la institución va a perder dinero por esos temas administrativos. Entonces, hoy por hoy con todo este tema de la administración en salud, nosotros también nos vemos incluidos allí en el ejercicio de que todo sea coherente entre lo que se ordena, lo que se toma, lo que se envía a lectura, ¿sí? Y nos han venido las instituciones incluyendo en esos procesos, porque obviamente pues eso es como un engranaje, ¿no? En el caso de los dedos, siempre para el primer dedo va a haber una variante, lo que yo les explicaba ahorita del dedo oponible y todo este tema de cosas. Entonces, para el primer dedo la proyección básica va a ser en AP, ¿sí? Quiere decir que va a ser en este costado, esta incidencia. Del segundo al quinto dedo va a ser en PA. ¿Listo? Esa va a ser una diferencia. Primer dedito, AP, del segundo al quinto en PA. Vamos a tener unas proyecciones laterales, dependiendo del dedito, ¿cierto? La lateral del primer dedo pues será de esta manera, o algunos posicionan de esta manera. Lo importante es que nos quede bien ubicado en laterales de primer dedito. Vamos aquí con el primer dedo, primer proyección antero-posterior, chasis 8x10, podemos dividirlo en dos. El paciente, si se fijan, va igual a estar sentado. Vamos a tener una incidencia perpendicular, no vamos a angular. Acuérdense que en la web anterior hablábamos de las proyecciones axiales, que son aquellas que llevan angulación del rayo, ya sea en dirección cefálica hacia la cabeza o podálica hacia los pies. El centraje, pues obviamente va a ser a la falange del primer dedo. Acuérdense que allí tenemos solamente una falange, en este caso distal, y proximal, o sea, vamos a tener aquí una articulación interfalángica, ahí es donde vamos a dirigir nuestro rayo central. La colimación, pues fíjense que siempre va a ser acorde a la estructura, en este caso, hasta el tercio distal del primer metacarpiano, o sea, que se vea este primer metacarpiano acá, por lo menos esta parte, que está incluso un poco extendida, podríamos cerrar un poco más la colimación. Fíjense en algo, la técnica ha bajado. En una mano poníamos aproximadamente 50, en este dedito bajamos a 48. Acuérdense que son técnicas aproximadas, pero siempre va a disminuir. Cuando nosotros, si se fijan, este colimador, que es esta lucecita guía que está aquí, ¿cierto? Está más cerrada porque va únicamente acorde al dedo, ya no a la mano completa, ¿sí? Entonces, cuando yo cierro el colimador, estoy haciendo de que la dosis llegue mucho más, o sea, es como si nosotros con la colimación hiciéramos un filtro, ¿sí? Entonces imagínense, no sé, ustedes algo como con lo que siempre nos acordemos este ejemplo. Imagínense ustedes que tienen un colador de estos de cocina, ¿cierto? Donde ustedes hacen el jugo, o bueno, como le llamen ustedes. Entonces, normalmente usted tiene un colador que tiene como unos huequitos, ¿cierto? Suponga usted de que usted tiene un colador con unos huecos más grandes y otro con unos huecos mucho más grandes, ¿sí? O sea, la mallita ya va siendo como más, no sé cómo mencionarlo, como ya no va a ser tan unida, sino va a ser más así, más descarriladita, ¿cierto? Entonces, normalmente, estos huequitos, hagamos de cuenta que a medida que se van cerrando o que se van volviendo más finos, es como cuando yo cierro el colimador, ¿sí? Entonces, que ahora ustedes van al equipo y le busquen a los huequitos, claramente es un ejemplo más ilustrado. Y cuando yo abro el colimador es como si abriera esos huequitos del colador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo abro más, pues obviamente, no sé, asemejemos una semilla muy fina, pues no van a pasar en un colador muy fino, ¿cierto? Cuando yo cierro el colimador. Pero si es una semilla en un espacio muy grande, pues van a pasar aún las semillas más grandes, ¿cierto? Entonces, usualmente es lo que pasa con el cierre del colimador. Cuando yo cierro el colimador, van a pasar fotones más puros, es decir, con mayor penetración, van a ser más filtrados. Mientras que cuando yo abro el colimador, pues va a pasar de todo.
¿cierto? Con una energía diferente. Entonces, como yo cierro el colimador y van con mayor poder de penetración, van mucho más filtrados, en ese orden, la potencia que va a tener va a ser mayor. Quiere decir que si yo dejo la misma técnica que tengo en la mano, pues la imagen me va a quedar muy oscura, va a quedar muy sobreexpuesta, o sea que se va a ver radiolúcida. Y yo no voy a evaluar ni tejido blando, ni la uña, ni nada, ni trabécula ósea, o sea, esto me va a quedar súper oscuro. Por eso es tan importante que yo sea coherente de las dosis con la colimación, ¿sí? Porque si yo cierro el colimador, debo disminuir la dosis, porque si no, esto va a suceder, la imagen va a quedar mucho más oscura. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Siempre que yo cierro el colimador, debo disminuir la dosis. Lo mismo sucede con otras imágenes en otras estructuras del cuerpo. Por ejemplo, cuando se habla de mama. Entonces, cuando se focaliza la imagen, por ejemplo, en columna lumbar, cuando yo focalizo la imagen en una parte pequeñita, entonces voy a tener que disminuir un poquito la dosis para que me garantice, obviamente, una buena imagen. ¿Listo? Aquí, obviamente, vamos a tener una proyección lateral. Lo que es el posicionamiento, básicamente es esto. Voy a volver a poner aquí, en este caso, mi mano. Entonces, yo puedo ponerla de esta manera, ¿no? O puedo ponerla de esta forma. De tal manera que yo vea aquí el dedito en lateral. Como se ve aquí, por ejemplo, también es una manera. Lo importante es que yo pueda ver este dedito en esta posición lateral. La colimación igual, pues debe ser esta parte del primer metacarpiano. Aquí lo vemos, la lateral del dedo, el sesamoideo. Ahí vemos esta partecita, digamos que no tiene mayor complicación. En algunos casos se pide una oblicua del primer dedo, pues realmente la oblicua es la forma más sencilla de posicionar, porque acuérdense que como tiene esta característica oponible, entonces voy a volver a bajar aquí la pantalla. Fíjense que este dedito no va a quedar, o sea, si yo quiero que quede en PA, tengo que hacer esto, tengo que poner la mano en lateral. ¿Todos están viendo la mano? ¿Están viendo mi mano en este momento, compañeros? Sí, señora. Sí se ve. Listo. Fíjense que si yo tengo mi mano en lateral, este dedo queda en PA, ¿cierto? Si yo la giro, pues obviamente me va a quedar en lateral. Pero si yo necesito que quede oblicuo, pues solamente voy a poner mi mano en PA y miren cómo queda. Ya queda de por sí en oblicuidad. Ahí tomo una oblicua del primer dedo. No necesito hacer ninguna rotación de la mano ni demás, porque lo que estoy mirando es el primer dedo, que ya queda en oblicuidad, por naturaleza, en una mano en PA. Pues mi mano está en PA, el primer dedo está oblicuo. Mi mano lateral, el primer dedo está en PA. Mi mano está de esta manera, mi dedito está en AP. Siempre este primer dedo va a tener algunos cambios por esa característica que yo les decía, de que este dedo es oponible, o sea, está como en sentido contrario, ¿sí ven? Para la función de agarre. Entonces, este dedito es el que más variaciones va a tener en algunas proyecciones. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros, compañeros? ¿Preguntas, dudas? ¿O estamos bien hasta ahí? Hasta el momento, claro. Listo. Y ya del segundo al quinto dedo, pues obviamente vamos a tener que las proyecciones pues van a ser una PA, dependiendo del dedito que yo quiera tomar, pues voy a cerrar el colimador ahí, ¿cierto? Como lo estamos viendo en la imagen, digamos que no es algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Una proyección lateral en donde pues efectivamente vamos a poner el dedito de esta manera, entonces voy a tomar mi segundo dedo, voy a tomar mi tercer dedo. Ahora, hay personas que no tienen la misma posibilidad de moverse, ¿sí? Entonces, supongamos que el dedito está en gatillo. ¿Yo qué puedo hacer? Con una técnica que funciona mucho es un esferito. Y yo hago esto. Con el esferito ayudo el dedo derechito. ¿Sí? Esto me ayuda. ¿Qué es el cuarto dedo? Igual, con el esferito yo puedo ayudar a sostenerlo aquí. O el quinto dedo. Fíjense que aquí ya se superpone un poco mis dedos. ¿No alcanzan a ver? Aquí mis dedos se superponen, entonces yo hago esto. Lo puedo girar un poquito hacia acá y ahí se ve el dedito.
O puedo tener mi mano en lateral y hago esto. Cierro esta mano, así, de esta manera, y los dejo así, para que se vea más fácil el quinto y el cuarto dedo del lateral. Sobre todo estos dos, porque ya es un poquito más complicado. Esta que es acá, ¿cierto? Que este movimiento, sin más de nosotros, estamos acostumbrados a hacer este movimiento. Entonces está aquí, tercer dedo, segundo dedo, totalmente en lateral. ¿Listo? Y pues obviamente el radio central va a ir a la falange medial. Aquí acuérdense que ya hablamos de falange medial porque hay falange proximal, medial, distal. ¿Listo? Entonces, ahí vemos nuestras laterales. Fíjense que aquí, por ejemplo, en esta imagen, aquí se ve una fractura. Aquí se alcanza a ver la fractura. En este caso que está articulada. Aquí pues se ve el mismo movimiento. Entonces, lo que estaban haciendo aquí con la mano es lo mismo que estaba haciendo yo con el esferito. La ventaja es que pues con el esfero no hay mayor superposición de estructuras, ¿sí? Mientras que aquí la mano, pues además que esto es como un poco, no es tan estético, ¿sí? O sea, lo ideal es dejar solamente el dedito que yo quiero ver. El resto pues realmente sobra, o sea, todo esto no debería verse, ¿sí? Es como lo que considero yo que debería darse. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, dudas? ¿Cómo vamos? Profe, qué pena una pregunta. Digamos, cuando su merced dice que nos aconseja hacerlo con el esferito, pues no sé, es chistoso, pero pues en la imagen va a aparecer el esferito también, o no. ¿O no? ¿Qué pasa? No, y es buena tu pregunta, y de hecho se los iba a explicar, sino que pues se me pasó. Ahora, si yo lo pongo para el lado de la mina, claramente esta minita pues sí tiene un componente metálico, entonces sí nos va a salir. De hecho, a veces por allá en algunos casos, cuando uno quiere marcar la derecha y no tiene más nada, le pone el esfero para el lado de la mina, y ahí sale la puntica metálica. Pero si uno lo pone para el lado, para decir de esos esferos que tienen aquí, todo lo metálico y demás, pues obvio no nos va a servir. Pero un esferito así plástico como estos, o por ejemplo los bajalenguas, que son en madera, también sirven porque el plástico o la madera realmente no tiene como ese efecto de radiopacidad tan fuerte para salir y de pronto interponerse en la imagen, ¿sí? Entonces nos ayuda. Pero ya obviamente si ponemos algo con un componente metálico, sí seguramente se va a notar. Dime, Vivian. ¿Un lápiz podría servir? No, porque acuérdate que el lápiz tiene una cintilla que tiene como un bordecito metálico. Ahora, si el lápiz obviamente no tiene el borrador, o sea, ya se le comieron el borrador y con todo y cintilla plástica metálica y lo quitaron. Profe, pero yo, profe, disculpe, a veces lo hago con cinta también. Uno le pone esparadrapo en los dedos y también ayuda. Bastante. También, o sea, es cuestión de ser creativos y de usar lo que nos sirva. Ahora, con el tema del esparadrapo, por ejemplo, hay casos de casos, porque por ejemplo hay manos, por ejemplo, cuando les piden a los bebés, tuve un caso hace poquito de un recién nacido con una polidactilia, o sea que le salió una falange de más, ¿sí? O a veces esqueleto de más, y pues obviamente le pegaron esparadrapo a este bebé, pues imagínense el esparadrapo en la mano de un recién nacido, ¿sí? Entonces, eso funciona, y gracias por el aporte, compañera, por ejemplo, en un adulto, pero en un bebé, por ejemplo, ¿cómo hago yo para que el bebé me tenga la manito quieta? Entonces, otra técnica que yo, o sea, esto se los digo yo desde mi experiencia ya esto digamos que cada uno lo hace, pero ¿cómo lo he hecho yo? Por ejemplo, todo bebé generalmente viene con un cobertor, ¿cierto? Una cobijita. Por ejemplo, para la PA, cuando ellos, pues porque a veces están tan chiquitos o los bebecitos mueven mucho la mano. Entonces, hay casos en que les ponen como una regla plástica. Pero ¿cómo lo he hecho yo? Por ejemplo, con la cobijita, como esto es tela, pues obviamente no va a ser artificio. Entonces, que la mamá le tenga, o sea, le haga como una presión, como si fuera una fajita, sobre la mano, así suavecito la cobijita, y ya con eso quedan los deditos extendidos, ¿sí? Entonces, todo esto lo que nos lleva, muchachos, es a tener la creatividad así activa, porque el libro nos puede mostrar una forma de posicionamiento, pero pues si el paciente no nos ayuda o la condición del paciente no nos ayuda, pues seguramente la cosa va a cambiar. ¿Listo? ¿Algún otro comentario o aporte, compañeros? ¿O hasta ahí está todo claro?
Listo, chicos. Entonces, yo quisiera que me cuenten, así ya, espérenme, yo voy a cerrar aquí, detener la grabación. Listo.